Buenas noches, profesor. Nosotros somos el grupo número 4, con los integrantes Daniela Izquierdo, Isabel Camargo, Michael Velázquez Gamarra, quien le habla Olga Ramos y Tania Galarce. Responderemos a las siguientes preguntas. La primera es que si ¿cuál es la postura asumida por el equipo? Bueno, nuestra controversia, para darle un poco de contexto, es que si consideramos que los gobiernos de las dos últimas décadas han influido en los partidos políticos actuales, ¿no? Y eh, cómo son sus estrategias y permanecen en la esfera política. Como sabemos, el Perú ha enfrentado una serie de crisis políticas caracterizadas por una gran corrupción, una inestabilidad gubernamental, la falta de liderazgo, escándalos, y todo esto ha provocado una alta rotación de presidentes y de gabinetes, ¿no? También otro motivo es la insatisfacción ciudadana, que ha logrado una falta de representatividad. Esta situación ha obstaculizado la toma de decisiones, requiriendo entonces un análisis exhaustivo sobre los factores y desafíos que se necesitan para un futuro político más estable y democrático, ¿no? Y bueno, nosotros como equipo hemos llegado a tener la postura de que sí consideramos firmemente que la forma de gobierno durante las dos últimas décadas han ejercido una influencia considerable en la actual crisis de partidos políticos y en las tácticas que se han empleado para mantenerse activos en el ámbito político. Bueno, ahora le daré el pase a mi compañera Daniela, quien nos responderá a la siguiente pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad me toca hablar sobre cuáles son los autores consultados y cómo apoyan el desarrollo de nuestro ensayo. Para poder, que si consideramos, hemos consultado al autor Contreras, que nos expone acerca del existencialismo, que se define como intervenciones que se ofrecen a comunidades o personas que sufren o han sufrido una situación de emergencia. Y con esto podemos decir que estos principios se han tergiversado la intencionalidad de la asistencia social y está pasado a ser considerada en nuestro país em, política asistencialística. Para eso hay que reconocer de lo antes mencionado, que solo se constituye para disminuir las consecuencias de las problemáticas, más no para resolverlas completamente. Y de lo anterior expuesto se expresa que el asistencialismo se conduce a cabo a las instituciones estatales con el objetivo de prestar ayuda a individuos en condiciones de vulnerabilidad de forma temporal o persistente, ya que así se formó el inicio de la umbralgia, o sea, la compasión y, por decir, la lástima. Por ende, el asistencialismo es una manera de aplicación de ayuda que obligación contraen los gobiernos anteriormente, desde hace 20 años, con los ciudadanos para que los ciudadanos le den su apoyo, ¿no? Y para esto pues, le voy a dar pase a mi compañera Tania para explicar cómo apoya el. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Soy Tania Galarce. A mí me tocó cuáles son los autores consultados y cómo apoyan el desarrollo de tu ensayo. Bueno, nos apoyan brindando información con respecto al gobierno y la influencia que han tenido los partidos políticos en sus estrategias de permanecer en el gobierno. Entre ellos tenemos a Alberto Fujimori, al postulante César Acuña y Pedro Castillo también como postulante de la República. Bueno, con el gobierno de Alberto Fujimori, pues vemos que es una clara razón de que ha influido en la crisis política en la actualidad, ya que con su actuar en su gobierno, pues causó un descontento en la sociedad con las medidas impopulares tomadas, poniéndose el pueblo en contra de todo esto mencionado anterior. Por tal, su estilo de gobierno se enfocó
en apoyar a los diferentes sectores con apoyos sociales. Bueno, otro ejemplo es César Acuña, que su política de educación para todos replicó de manera relativa dicha práctica, pero aún así es visto de manera negativa, ya que, por ejemplo, pues su universidad no cuenta con un prestigio bueno, o pues como lo vemos a él, que cada que se expresa no es legible su expresar, ¿no? No es bueno. También tenemos al presidente, Pedro Castillo, que cuando estuvo de candidato presidencial, pues fue víctima de discriminación, ya sea por la sociedad, por las personas o por los políticos, los partidos políticos. Pues ellos lo discriminaban por su hablar, por ser de provincia, por no haber cursado estudios en el exterior. Y pues sin embargo, él llegó a ser presidente, ¿no? Y pues también vimos que nos defraudó, pues impuso el caos, tal como otros gobiernos lo hicieron, y actuó de manera negativa con el poder que se le brindó. Mi nombre es Isabel Camargo y responderé la pregunta: ¿qué cambios identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? En la actualidad no se identifican cambios, puesto que hoy en día los partidos políticos toman medidas populistas únicamente para ganar la simpatía de la población y no brindar apoyo a la gente cuando de verdad lo necesita. Además que se demostró que las medidas populistas como campañas electorales son financiadas de manera ilegal. Un ejemplo de ello fue cuando un ex ejecutivo de Odebrecht en el año 2019 declaró que aportaron $1 millón para solventar la campaña de Keiko Fujimori en el año 2011. En segundo lugar, la discriminación es algo persistente en nuestra sociedad. Con respecto al expresidente Castillo, uno puede criticar su inexperiencia política y sus delitos, pero la forma como se presentó la situación, señalando que Castillo era de una comunidad rural con costumbres diferentes, es un discurso racista, ya que los expresidentes de derecha también han enfrentado acusaciones de corrupción. Con respecto a los problemas socioambientales, actualmente en el Perú, los ecosistemas peruanos se enfrentan desafíos que cada año se vuelven más complicados. La Amazonía va perdiendo sus bosques por efectos de actividades ilícitas como la minería ilegal, el tráfico de madera y los cultivos ilegales de coca. Asimismo, los defensores ambientales y pueblos indígenas enfrentan amenazas y muchas veces asesinatos, ya que no cuentan con la protección del Estado. Bueno, mi nombre es Michel Antonio Velázquez Gamarra y yo responderé la pregunta ¿qué permanencias identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Bien, son 4 puntos importantes. Número 1, el sistema político sigue desordenado y sin una clara estructura. Esto debido a que los candidatos posteriores dejan influencia que solo les importa su beneficio propio, sin importarles de qué es lo que realmente necesita la sociedad. Punto número 2, la corrupción sigue en la ciudadanía. Esto se debe a que las personas al momento de votar por su futuro presidente no votan por democracia, sino votan porque hay un dinero de por medio por dicho candidato, obligándolos a votar por él. Incluso son obligados en algunos sectores rurales por votar por un candidato en específico. Punto número 3. El obrismo sigue presente en la política. Si hablamos de obrismo, estamos hablando de estrategias sin sentido por parte de un partido político. Por ejemplo, la realización de obras públicas en algunos sectores para así conseguir la confianza y el voto popular, dando expectativas de no a las promesas, sino a los hechos de sus obras ya concretadas. Aquí es donde el electorado también espera obras concretas y no planes a largo plazo. Pero sin embargo resulta ser lo contrario, las obras no se culminan una vez están en el poder del Estado. Y punto número 4. Los políticos siguen siendo personas con falta de liderazgo. Esto se debe reflejado a que la ciudadanía ha pasado por fraudes y falsas promesas. Esto ha llevado a que una parte de la población no vote para elegir un candidato, y esto ha originado que algunos políticos sienten al poder sin experiencia y por votos comprados, dando a comprender que serán mejores gobernantes, cuando resulta ser mucho peor. Y esto origina la pelea entre la población que votó y la que no votó. Y bien, por último, la conclusión. En conclusión, de acuerdo a lo expuesto, podemos afirmar que el gobierno durante los últimos 20 años
ha ejercido una influencia considerable en la actualidad debido a la crisis de los partidos políticos y en las tácticas que han empleado para mantenerse activos en el ámbito político. Ante ello, nuestra opinión es que la crisis que enfrentan actualmente los partidos políticos se debe a que expresidentes dejaron influencias en los candidatos actuales, que hoy en día ven como alternativa tomar medidas de corrupción para llegar al puesto político. Como también podemos evidenciar que la discriminación y los problemas socioambientales nos lleva a deficiencias en los sistemas de monitoreo, seguimiento y de comunicación de los conflictos en las propuestas de partidos políticos. Eso es todo. Muchas gracias.